En una de las cosas que seguramente estaremos de acuerdo es que dentro de las películas del universo cinematográfico de Marvel hay personajes que no serían lo que son hoy en día en cuanto a popularidad si no fuera por quienes los interpretan. Wolverine seguramente no sería tan popular como lo es hoy en día sin Hugh Jackman, y sin dudarlo podemos decir que el Deadpool de Ryan Reynolds es el mismo caso. En esta película eso queda todavía más claro. Y como si fuera una especie de mezcla entre la materia y antimateria, que no piensas que pueden convivir juntas, pero cuando las unes, ¡wow!, sale una combinación muchísimo mejor de lo que esperabas. Y eso aplica en cualquier caso. Wade Wilson y Logan, los dos antihéroes con la mejor habilidad regenerativa para que no haya la preocupación de que se nos mueran, son polos opuestos que se juntan para darnos una combinación épica de acción, comedia, golpes directos a la cámara, referencias, cameos, chistes, roturas de la cuarta pared, sorpresas, humor negro, violencia y sobre todo, sí, todo lo que una película de Deadpool debe tener. O sea, sí, todo lo que dije y más. Como precisamente lo es Deadpool and Wolverine. ¡Qué bueno onda verte de nuevo por acá, cinéfilo, seriéfilo y gamer, en una nueva opinión, reseña crítica más de este canal, en donde quiero que te pongas cómodo, que vayas por unas palomitas, tu botana favorita, tu bebida favorita, y me digas en la caja de comentarios cuál es tu dupla favorita del cine. No tiene que ser en el género de acción específicamente, ni de superhéroes, vamos, ni siquiera tiene que ser una dupla que sea protagonista. Y no te limites a películas, deja fluir tu imaginación. Cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo y respondiendo en la caja de comentarios. Dirigida por Shawn Levy, en una buena apuesta ahí por parte de Marvel Studios, ya que es un director que le ha sabido sacar una buena película tanto a Hugh Jackman como a Ryan Reynolds, en Real Steel y Free Guy respectivamente. Llega a la tercera entrega del antihéroe que literalmente lo hemos visto hacer lo que quiera, el sarcasmo en persona, el antihéroe perfecto o como se hace llamar en esta tercera entrega, el Jesús de Marvel. Madre mía, un apodo para cada entrega. Y ahora que realmente puede ser un dios al descubrir lo que es realmente el multiverso, esta entrega nos promete un viaje junto a uno de los primerizos héroes que vio la pantalla del género de superhéroes en el cine y que ganó bastante popularidad, conocido como el mejor X-Men de la historia, Logan o Wolverine, para así cada uno de ellos buscar y encontrar su sentido de pertenencia en sus respectivos mundos. Un apático Wade Wilson se afana en la vida civil tras dejar atrás sus días como Deadpool, un mercenario normalmente flexible. Pero cuando su mundo natal se enfrenta a una amenaza existencial, Wade debe volver a vestirse a regañadientes con un Logan aún más reacio a ayudar. A ver. No se puede procesar todo lo que pasó en esta película en esa simple y apática hipnosis. La primera película sigue la historia de Wade Wilson, un ex soldado y mercenario que es diagnosticado con cáncer terminal, desesperado por encontrar una cura. Wade se somete a un experimento secreto que le otorga poderes regenerativos, pero lo deja gravemente desfigurado. Adoptando el alias de Deadpool, Wade busca venganza contra el hombre que lo convirtió en un monstruo, Ajax, mientras también intenta reconectar con su novia Vanessa. En la segunda entrega, Deadpool intenta proteger a un joven mutante llamado Russell Collins, de Cable, un viajero del tiempo que quiere matar al joven para evitar un futuro apocalíptico. Mientras tanto, Deadpool también intenta formar un equipo de superhéroes llamado X-Force para ayudarlo en su misión. La película explora temas de familia, amistad y redención mientras mantiene el humor irreverente y la acción que caracteriza a la franquicia. Ahora, Deadpool inicia con un intro que en menos de 2 minutos captura toda la esencia de lo que es y significa este personaje para Marvel. En general, un personaje que la mayor parte del tiempo parece que tiene conciencia propia y hace una actuación para entretenerte a ti cada vez que pueda, mandándote un mensaje o una referencia. Ese humor irreverente y negro de Deadpool, ya lo saben. Sin tanto misterio, pero también hay que decirlo, sin tanta explicación, Wade Wilson obtiene una vida normal y luego de ser rechazado
por parte de uno de los grupos más poderosos de héroes de los que deseaba ser parte. Así es como, de una manera bastante cómica, el film introduce conceptos que, aún siendo Wade Wilson y no Deadpool como tal, nos presentan al espectador una especie de solidaridad con esta nueva vida a la que se está adaptando, y ver qué es lo que significa el mundo de Deadpool en sí, o bueno, su mundo, lo más importante que tiene él. Vaya, que a pesar de que la película no para y no para y no para, y te aseguro que te hace reír al menos una vez cada minuto, cuando la película lo intenta, también es capaz de converger a la perfección este sentimiento dramático que le infunde por dentro tanto a Wade como a Logan en su desarrollo que van teniendo sobre un aspecto fundamental de su mundo, y que tiene que ver con lo que para cada uno de ellos significó o significa su familia. Así que hay que decir que dentro de esta tercera entrega, ya con un Deadpool consolidado, el personaje se toma el libertinaje de vagar por más que nada en una misión que en un principio es personal, pero que lo hace viajar a través de algunos multiversos en donde podemos ver un estilo parecido a lo que hizo Doctor Strange y el multiverso de la locura. Pero en lugar de anillos tenemos el recurso de la TVA. TVA que se involucra en la historia, si bien de una manera bastante rarita, ya que no queda bastante claro al 100% qué es lo que hizo Deadpool para llamar bastante la atención de estos agentes. A ver, en un porcentaje esto sí queda claro, pero en un principio, ¿cuál es ese evento nexo? Queda como en un porcentaje de incógnita, así como también un aspecto que veremos con Logan más adelante, los cuales al parecer no dio tiempo a desarrollar, y que en el camino a la construcción final, una vez que lo ves en frío y ves todo por lo que pasaron para llegar a ser quienes fueron al final, te quedan esos pequeños peldaños que en una saga como lo es Marvel, y que también ya nos ha venido acostumbrando a estos agujeros que involucran el tiempo y el multiverso, son difíciles de retratar. Pero bueno, no importa mucho, estamos en Marvel. Y ¿sabes qué? Importa menos, porque estamos en una película de Deadpool. Así que sí, nuevamente aprovechando su tan amado humor negro, violencia gráfica y rompimiento de la cuarta pared, este film está consciente del lugar en el que se encuentra y de cómo los fans han esperado tanto por productos buenos, pero que también les han dado, y cito, cagada tras cagada tras cagada. Siendo así que cuando tiene oportunidad, la película se burla de las conveniencias de las películas de superhéroes, de Disney, de Fox, de las propias resoluciones de conflictos de esta misma película y momentos cronológicos en cómo está formada el film, pero que tiene todos los elementos perfectamente mezclados para no llevarte ninguna decepción. Digamos que como fan de Marvel, cuando vas a ver una película como esta, creo que eres sí o sí parte de alguno de estos grupos. Al que le gusta el humor negro, esta película cumple con ello. Al que le gustan los cameos, sí, esta película cumple con ello. Al que le gusta la violencia, sí, esta película cumple con ello. Al que le gustan las groserías, sí que esta película cumple con ello. Y lo mismo para la acción, cantidad de personajes, sorpresas y todo lo que tiene que tener una película grande, como lo que se prometió que esta película iba a ser. Digamos que Deadpool y Wolverine tienen su dosis en las cantidades necesarias de lo que quisieras ver en este film. Eso sí, si tú ya vas con expectativas muy altas, bueno, ese es tu problema. No obstante, en el caso de ser una película que no solo tiene a Deadpool como protagonista, sino que un gran regreso como lo es el de Hugh Jackman después de mucho tiempo, digamos que esta relación entre ambos empieza como dos polos opuestos. Una relación tóxica y típica de odio, respeto, rivalidad y amor que ya hemos visto en otras entregas con tubos icónicos, cinematográficos y cinematográficos, pero que a la vez también sabe entrelazar las historias personales con una meta universal o multiversal de salvar a un mundo. El Wolverine de Hugh Jackman es espectacular, porque a pesar de que estamos viendo a uno nuevo, digamos de un nuevo universo, ya que todos sabemos lo que pasó con Logan, ¿no? Y que aquí lo respetan precisamente
canónicamente. Este nuevo Logan es interpretado a la perfección como una versión parecida psicológicamente a lo que era el Logan original, un ser de anclaje único en el multiverso como si fuera lo que nos explicaron en Loki, personas que son como un evento nexo o un evento canónico, importantísimos a nivel multiversal, ya que ellos con sus acciones pueden cambiar el rumbo de la historia, y como bien se ve en los trailers, que no, esta vez no son clickbaits, Wade Wilson tiene que batallar como si estuviera pelando capa por capa a este nuevo Wolverine hasta quitarle la última coraza, que consigue con ayuda de algunos personajitos cameos especiales y momentos que ayudan a comprender a Logan, quien realmente es por dentro, fuera de esa superficie de un alcohólico malhumorado. Un Logan que puede salvar una vez más aquello que no pudo en el pasado, una segunda oportunidad pues, mientras que para Deadpool pasar por este camino de hacer recapacitar a alguien en donde se tratan como hermanos hasta la muerte, literalmente lo hace encontrarse con lo que siempre había querido toda la vida. Reencontrarse con aquel propósito que había perdido desde que lo rechazaron por no ser un héroe, y haciendo así que la moraleja también sea importante, siendo que no solo es matar dos pájaros de un tiro con un gran argumento, sino que también es atar dos cabos sueltos de un martillazo. Además de, por supuesto, aprovechar y reevaluar todo aquello que se había perdido con la despedida de Fox y darles mucho valor, sobre todo con Logan, a lo que significa en general X-Men. Finalmente, aparte de que hay personajes que ofrecen una gran sorpresa al espectador y son partes de una gran plataforma de impulso con la que sirven de ayuda y desarrollo para Wade y Logan, existe una partecita del film de la que no fue muy fan, que digamos, y es esta parte que, para no decir spoilers, es como el mundo de Mad Max, la casa, digamos, de la villana. Un vacío, el cual parece que hasta cumplió pero negativamente con su nombre. Proporcionó un poco de vacío a el total y el conjunto final de este film, con enfrentamientos que se supone debieron de ser un poco de épicos, pero que terminan demasiado rápido, que no se construye una especie de epicidad. En esta entrega, a pesar de que hay muchos personajes, no pudimos ver mucho de un Deadpool contra tal, o Wolverine contra tal, o Deadpool y Wolverine contra tal, a pesar de que era la oportunidad perfecta para ello. Emma Corrin hace un espectacular trabajo en actuación. Ojo a la palabra, en actuación, como Cassandra Nova. Sin embargo, el personaje no tiene un origen adecuado, además de poco tiempo en pantalla para el potencial de su poder, sumado a un guión que no le favoreció para nada, ya que el desbalance que hay entre la interpretación que te puede dar una actriz élite como Erin a los diálogos y acciones que la limitaron, siendo que es un personaje sumamente poderoso que podía acabar con ambos protagonistas, no termina teniendo el mejor desenlace. Y más allá de unos temas menores con el CGI, escenas puntuales que tampoco restan muchos puntos porque son de menor importancia, Deadpool 3 se convierte, gracias en parte, en mucha parte diría yo, a esta fórmula química inesperada que salió de manera espléndida con el agregado de Wolverine. Es una pieza más de una trilogía que va mucho más allá de ser simplemente buena. Respetando el pasado para construir el futuro, el dúo Wade y Logan consigue darte entretenimiento puro y duro, de lo que solía ser el universo Marvel, al mantener un equilibrio entre lo que quiere ver el fan y lo que se quiere construir para el mañana. Acción, violencia, comedia y excesos es lo que definen a la tercera parte de una de las mejores trilogías del universo cinematográfico de Marvel. Sale pues, esa fue la opinión de la película, a mi parecer que era la más esperada de este 2024. Todavía quedan muchísimas producciones muy buenas, de hecho este 2024 fue un buen año para el cine. Yo aún sigo creyendo, este video se va a subir el 26, literalmente el 26 de julio. No sé si vaya a pasar, ya me recriminarán aquí en este video si superó en taquilla a Intensamente 2, pero yo sigo creyendo que no. Aún así, por todo lo dicho, mi querido fanático de Marvel, yo a esta película Deadpool 3, por eso le doy 4 estrellas como calificación personal, y definitivamente, como dijimos, es muy buena. ¿Estás listo?